Ok, bendiciones mis amados para este día, su servidora Luz López. Hoy es domingo. Tengo que... Ajá, miren, hoy es domingo 26 y son las 12 del mediodía, ¿verdad? Quiero traer una palabra que Dios la puso en mi corazón desde hace días. Dios viene hablando en mi corazón concerniente a esta palabra. Vengo a darle una predicción. Recuerde, yo no soy profeta, yo soy una diseñadora de vida, yo soy una diseñadora de destino. Ese es mi llamado. Pido que por favor tome nota. Quien quiera que sea usted, tome nota. Esta palabra es para un grupo de personas. Y voy a hablar un poco de la vida de José. Y como todos sabemos, ustedes saben que yo tengo un inconveniente en ponerle un título a mis mensajes. Pero voy a hablar sobre la vida de José. Primero, quiero resaltar algunas características de la personalidad de José. José era un muchacho muy ingenuo, muy inocente, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque él tenía hermanos, él tenía medio hermanos que no lo querían. Tal vez lo trataban mal, ¿verdad? Tal vez lo trataban mal y él iba como, usted sabe, como esa gente que a veces, hay gente que, eso pasa como en los niños, en los adolescentes, que lo están tratando mal, pero aún así los niños vienen, ¿verdad? A José lo trataban mal, porque la Biblia lo dice. No tengo todo para leerle la palabra, tengo 42 minutos, pero en la historia de José empieza en Génesis 37. Léase todo el verso de Génesis 37 y usted va a ver detalladamente que los medios hermanos de José no lo trataban correctamente. Él era un muchacho muy ingenuo, él era muy inocente. Él era muy ingenuo, él era muy inocente. José era un muchacho soñador, todos lo conocen como José el soñador. José tenía sabiduría, tenía la sabiduría de Dios para poder predecir sueños. José era favorecido y lleno de la gracia de Dios delante de los hombres, ¿verdad? O sea, lo que quiere decir que José tenía la gracia de Dios, José tenía gracia delante de Dios y delante de los hombres, ¿verdad? José era un buen líder. Ok, ¿por qué digo que José era favorecido ante los ojos de Dios? Lleno de la gracia de Dios y era favorecido ante Dios y ante los hombres, porque después que los hermanos lo vendieron, él tuvo 3 ascensos. Más adelante vamos ahí, ¿verdad? José fue un buen líder. José fue un buen administrador. José era sabio. José era inteligente. José era responsable. José era humilde de corazón. Él era fiel y él era leal. ¿Por qué digo que él era leal? Él era fiel. Porque vemos que la esposa de Potifar quería tener relaciones íntimas con ese muchacho y él dijo no, después de Potifar yo puedo hacer todo, yo soy el segunda, él no me ha negado nada con excepción a ti. Él era él era muy humilde, muy fiel, muy leal, y José tenía el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Tal vez usted pueda ver muchas más cualidades de la que yo vi estudiando un poco sobre la vida de José. Mire, José tuvo 3 ascensos. El primero de ellos fue cuando fue vendido. Él fue la segunda de Potifar, ¿verdad? Potifar era el capitán de la guardia del palacio. Luego,
él fue la segunda. Cuando pasó lo que pasó, ustedes saben la historia. Cuando pasó lo que pasó, que la esposa quería tener intimidad, que lo acusaron, que bla, 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 él cayó en la cárcel. Aún en la cárcel, él fue la segunda del director de la cárcel. Y luego, cuando él predijo, ¿verdad? Estuvo el copero y el panadero. Ok, creo que voy a dejar estas notas aparte. Creo que no tengo más nada que leer. Un momento. Ajá, no tengo más nada que leer. Lo demás Miren, José pudo predecir el sueño del copero y del panadero, ¿verdad? Todos sabemos que el sueño del copero era un sueño muy positivo y lo iba a llevar a su cargo con el faraón, y el sueño del panadero era un sueño que era para matarlo. Así que Josué tuvo la sabiduría de predecir ese sueño. Josué le dijo al copero: cuando llegues allá, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Este es un mensaje. Quiero dar profecía en medio del mensaje de José. Dios te ha dado una gracia para llevarte a la posición que tienes en este momento. Sea cual sea la posición que tú tengas, nunca jamás te olvides de la persona que te ha llevado a esa posición. Nunca te olvides de la persona que te ha bendecido, que te ha ayudado. Puedes mirar a tu pasado. Hubieron personas que vieron tu llamado. Hubieron personas que vieron tu potencial. Ahora que estás en tu punto, tal vez no has llegado, tal vez este es un mensaje profético y vas a llegar ahí. Cuando llegues a ese punto, no te olvides de la persona que te ayudó a alcanzar esa posición. Bien, pasó lo que pasó. El asunto fue que pasaron casi 2 años, de acuerdo a lo que relata la palabra. Pasaron 2 años. Nuestro amado José, el faraón tuvo un sueño, ¿verdad? En donde ese sueño él estuvo un poco como atribulado. Nadie tenía el poder de predecir el sueño que tuvo el faraón. Él llamó de pronto sabios, magos, y nadie pudo predecir el sueño que él tuvo. El copero se acordó de José, ¿verdad? El copero se acordó de José, de cómo él pudo interpretar esos sueños y se hizo realidad. Recuerde, el que da el poder. Muchas veces podemos leer libros de interpretar sueños. A veces interpretar un sueño no es cosa fácil, ¿verdad? Pero porque el poder lo da el Espíritu Santo. Hay que ver muchas cosas. No quiero entrar en cosas así para desviarme, porque salí de la iglesia y además tengo que ir a almorzar y luego tengo que hacer otras cosas. Pero dije, no puedo posponer esto más, tengo que dar este mensaje hoy porque luego no lo voy a dar. Entonces, José fue llevado al faraón, ¿verdad? José fue llevado al faraón. José pudo predecir el sueño. José tuvo sabiduría de parte de Dios para predecir ese sueño, ¿verdad? Se le dio al faraón: vas a tener 7 años de prosperidad, luego vas a tener otros 7 años de escasez, va a caer una terrible hambruna alrededor de la tierra. Así que el faraón tomó la decisión, como Dios te dio el faraón pudo reconocer que ante José estaba la sabiduría y el poder de Dios, ¿verdad? Él tuvo ese poder, así que él reconoció el poder que tenía José. Así que el faraón le tomó su anillo, le dijo: ok, yo solamente tendré el poder en estar arriba de ti, pero te daré el poder y la autoridad para gobernar sobre toda esta tierra. Eso fue una gracia. Primero, él fue el segunda de Potifar, ¿verdad?
Potifar pudo reconocer que ante él, que Dios estaba con él. Todo lo que hacía prosperaba. Por una acusación o por una falsedad, cayó en la cárcel. Pero era Dios. Para mí, era Dios haciendo que todo eso aconteciera. Desde que los hermanos lo vendieron, porque muchas veces hacemos énfasis en cómo los hermanos lo traicionaron, cómo los medios hermanos lo vendieron, lo tiraron al calabozo. Un grupo de ellos tenía en mente venderlo, pero el hermano Rubén decía, no, mejor tirémoslo ahí, ¿verdad? Pero era la pura voluntad de Dios, era para llevarlo a su destino, ¿verdad? Entonces, bien, lo que quiero decir, mis amados, él fue el segundo al mando del faraón, ¿verdad? Tengo frío, perdón, tengo calor. Entonces, no sé qué pasa con esto. Ajá. Y entonces, él era al mando de Faraón. Él tuvo la sabiduría en cómo administrar. Y por medio de José, cápteme esto, ya estoy casi terminando. Por medio de José, el faraón estuvo bien, él tuvo un buen administrador, tuvo un buen hombre sabio. Esta es una palabra que Dios me dio, es una predicción, apúntelo. Usted no tiene por qué creer en lo que yo estoy diciendo, apunte lo que yo estoy diciendo. Me refiero, esta palabra es para apóstoles, pastores, cualquier persona que tenga un liderazgo. Dios va a poner a José. Dios va a poner a José. Estoy hablando en plural, lo digo José. José. Dios va a poner a un José en tu iglesia, a tu derecha. Tal vez ha visto el potencial que tiene una persona u otra. Y tal vez estás viendo que todo lo que esa persona está haciendo, Dios le está respaldando. Probablemente serás un pastor que no tienes el potencial que tiene esa persona, porque aunque tú tengas un liderazgo y aunque hayas sido llamado durante muchos años y esa persona de pronto no es nada, no es nadie, vamos a ponerlo así, pero Dios está sobre esa persona. No se sabe cuál es el pacto que Dios tiene con esa persona, de acuerdo a su llamado, a la destinación que esa persona ha venido aquí en la tierra, ¿verdad? Lo que te quiero decir, por favor. Un momento, por favor. Un momento. Así. Tenía todo el aire saliendo por el tablero. Ajá. Lo que quiero decir, no entierre los dones y los talentos de la persona que Dios está poniendo, que ha puesto en tu iglesia, que ha puesto en tu ministerio o que te ha puesto al lado. No le eche tierra a los dones, no le eche tierra a los talentos. ¿Por qué? Hay personas, quiero decirlo con la mayor humildad posible, hay personas que pueden ver algo grandioso. They could see like a greatest, highest potential in your calling. Pero por celos, por temor, tal vez va a sobresalir antes que yo. O Dios lo va a llevar a naciones. Y todavía Dios me tiene a mí estancado aquí y no salgo. Voy a echarle tierra. No lo haga. Por favor, no lo haga. El mundo da vuelta. Dios me dijo, diles que no entierren los dones que he puesto sobre las personas que están a su lado. Y si usted tiene el poder, la cámara se está viendo oscura. Si usted tiene el poder de cómo ser de bendición y ayudar a esa persona para que alcance su gran potencial, hágalo. Si usted tiene temor,
Si usted tiene temor, no, esa persona no me va a reconocer, o de pronto me va a traicionar, o luego se le van a subir los humos. Dios va a lidiar con ellos. Yo sé lo que estoy diciendo. Dios va a lidiar con ellos. Encárgate tú de hallar gracia delante de Dios, siendo de bendición a una persona que Dios está desarrollando en potencial. Porque el mundo da vuelta y tarde que temprano, eso que tú hiciste con esa persona, más adelante es una siembra que estás haciendo. Alguien lo va a hacer con tus hijos. Este es el mensaje que Dios me dio para este día, para personas. Si el Señor me dio este mensaje es porque usted está viendo un potencial en alguien. Usted está viendo algo. Hay una palabra que, un momento, tengo que pensar. Highly grace. No, es una persona que tiene highly favor, una persona que está siendo muy favorecida ante Dios, una persona que está llena de la gracia de Dios. Usted está viendo cómo Dios está en esa persona, pero usted se va a aprovechar de la persona, usted va a abusar de los dones de la persona, y porque usted quiere que su cara sea vista. No lo haga. Reconozca el don, reconoce el llamado que tiene esa persona. Mire, a mí me gusta, hace tiempo estudié de la historia, un poco de la historia de Samuel, ¿verdad? El profeta Samuel ungió como gobernador a Saúl, ¿verdad? A mí me parece que Saúl tenía una mayor, aunque Samuel era el vidente de Jehová, Saúl también se convirtió en vidente, pero él gobernaba. O sea, para mí, luego voy a traer esa historia bien. No quiero hablar un disparate y después que no es. Pero para mí, Saúl en ese momento tenía un llamado mucho más elevado que lo que tenía Samuel. Lo que quiero decir es que van a haber personas que van a tener un llamado mucho más grande que tú. Tal vez tú lo sabes y lo estás reconociendo, pero por celo y temor quieres enterrar lo que Dios está poniendo, lo que Dios ha puesto en esa persona. Recuerda, al tú enterrar el don de Dios en esa persona, es como que si le estuvieras echando tierra a Dios, más no a esa persona. Creo que ya no tengo más nada que decir. Ya me voy. Me paré porque no puedo manejar y no podía concentrarme en lo que estaba diciendo, ¿verdad? Pero sí, mis amados, ya es tiempo de dejar el egoísmo. Mire, estamos en un tiempo de primero dejar el egoísmo, de dejar los celos, de dejar la envidia y de dejar el favoritismo, ¿ok? Y no mirar a la gente por su apariencia. Ok. Y no mirar a las personas por su apariencia. Así que Dios es un Dios bueno. Mire, José fue vendido, ¿verdad? Él llegó al mando, era la segunda del faraón, ¿verdad? Él administró con sabiduría todo. Y al pasar del tiempo, los hermanos que una vez lo vendieron, que una vez querían matarlo, tuvieron que presentarse a él, pero todo era de acuerdo al sueño que José tenía, ¿verdad? José, oyendo la historia, Josué se partió. José tuvo que salir y tuvo que llorar. Él tenía un corazón noble. Él era un hombre tierno, ¿verdad? Y él lloró.
al ver a sus hermanos, al oír todo, ¿verdad? Y saber que también tenía un hermano mucho más pequeño que él, ¿verdad? Lo que te quiero decir, que a la gente que tú quieres tirarle tierra porque tiene algo más grande que lo que tú tienes, con el transcurrir de los años, esa misma gente, porque Dios va a buscar la forma de cómo cumplir su llamado con esa persona, cómo cumplir su propósito con esa persona, Dios lo va a hacer. Y Dios nos libre de no quedar ante la cara de aquellas personas que una vez pudimos ayudar y no ayudamos por celos, por envidia y por temor. No permitas que esto te pase. Y si una vez lo hiciste en tu pasado por temor, no permitas que historias se vuelvan a repetir. No permitas que historia, apunta todo lo que dije. Toma de referencia todo lo que dije. Y lo más importante, yo solamente quise usar a José, pero lo que el Señor quiere traer en esta hora, van a haber gente que Dios va a poner en tu ministerio con un potencial grandioso. Cuando hablo de un potencial grandioso, es de un potencial grandioso, y no es para que ocultes a esa persona, no es porque ocultar a una persona y no revelarle lo que Dios tiene preparado para ello, es echarle tierra a un llamado. Dios no nos llamó a eso. Por eso que hay muchos que no crecen y quedan estancados. Sí, Señor, usted está en el ministerio por muchos años y anda quejándose delante de Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Sabe por qué? Porque tal vez desde un principio Dios te puso una gente, pero por celos, temor y envidia no pudiste ver el diamante o la perla que esa persona tenía. Hoy por hoy estás en el mismo lugar. No hay fructificación, no hay crecimiento. Y si hay un avance, avanza 5 pasitos, pero 2 pasitos para atrás. I know what I am saying. I know because I know what I am saying. ¿Ok? Es tiempo de dejar la ñañería y de reconocer lo grandioso que Dios ha puesto en otras personas. Bien, el Señor les continúe bendiciendo y espero que este mensaje sea de bendición a usted. Lo traté de decir con la mayor humildad posible. Mis amados en el Señor, recuerden, les amo y les bendigo. Shalom, bye bye.